Estaba pensando hace un momento que hoy cerramos todo este programa especial navideño que hemos tenido, en el que, bueno, que ya figuraba en nuestra tarjeta de felicitación como iglesia y que comenzaba con ese rastrillo que se tuvo el primer fin de semana de diciembre y que después dio paso el día 13 al culto especial misionero que tuvimos. Después ese concierto, doble concierto de coro gospel que tuvimos también en este lugar y que de tanta bendición resultó ser. Después el día 20 tuvimos el culto especial de Navidad con la comida fraternal, con el festival infantil, el 27 el culto de bautismos y hoy cerramos con este primer culto del año en el que figuraba en el mensaje, diríamos, ese título de una meta nueva, una nueva meta para la vida. Y hemos tenido oportunidad de despedir el año. Aquí estuvieron, porque también formaba parte del programa, no sé cuántos jóvenes, Miguel, más o menos aproximadamente, ¿cuántos jóvenes estuvisteis? Un centenar de jóvenes aquí despidiendo el año y teniendo un tiempo también especial, bueno, más que despidiendo, dando la bienvenida al nuevo, porque se encontraban a partir de las 12:30 de la noche, con lo cual pues estaban recibiendo el nuevo año. Y me imagino que muchos de vosotros, como ya viene siendo muy típico desde que llegó la era no de Internet, sino la era WhatsApp, ahora ya vamos a hablar de la era WhatsApp, porque me imagino que recibiríais y enviaríais cientos de felicitaciones de Año Nuevo. Yo no sé si ya queda originalidad para felicitar el nuevo año. Pero yo me daba cuenta que en muchas de esas felicitaciones hay palabras que resaltan, ¿verdad? Una está la feliz año. Aparece la palabra año, aparece 2016, aparece nuevo y aparece también la palabra deseo. Te deseo, ¿verdad? Deseo que este año... ¿Cuántos habéis recibido mensajes de felicitación en este sentido? ¿Cuántos? Levantad la mano. O acabaríamos antes diciendo que levante la mano el que no ha recibido, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos recibido. Mirad, yo estaba despidiendo el año en una zona de no cobertura, con lo cual no me llegaba ningún mensaje. Pero cuando entré en zona de cobertura, vino el aluvión, vino el aluvión de mensajes. Y como digo, en muchos de ellos había expresiones que giraban en torno al concepto del deseo, del buen deseo para el año. Y yo creo que todos nosotros tenemos buenos deseos, nuevos deseos y nuevas metas para el año que recién comenzamos. Tener buenos deseos es bueno, es bueno. Yo estuve indagando en la palabra acerca de este concepto del deseo. Y hay buen deseo y mal deseo. Pero los deseos, cuando son buenos, son una bendición. Mirad, en Proverbios 13:12 se nos dice que la esperanza que se demora, cuando uno tiene una esperanza y tarda en venir, la esperanza que se demora, dice, es tormento del corazón. Y es verdad, cuando estamos aguardando algo y no llega, y no llega, y no llega, el corazón vive un poco ajetreado, atormentado. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando uno ve que se le ha cumplido un deseo, la verdad es que le aporta vida. Y yo tenía deseos para este año, para la vida de nuestra iglesia, y muchos de ellos se han cumplido, hermanos. Y para mí es árbol de vida. E imagino que también para vosotros. Mirad, no es algo nuevo lo de los buenos deseos que haya surgido ahora en nuestros días. No es un invento del WhatsApp. Ya en el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes donde el concepto del deseo aparece, ya digo, en su dimensión positiva y en su dimensión no tan positiva. Y hay consejos también respecto a ello. Si leemos el libro de los Salmos y particularmente el libro de Proverbios, encontraremos consejo sobre este tema
de los buenos deseos. Pero mirad, hay un deseo muy explícito y expresado de una manera muy clara y concreta en una de las epístolas, en la tercera epístola de Juan, que la escribía a un buen amigo suyo llamado Gayo. Y mirad lo que le decía en el versículo 2. Amado, le decía a Gayo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Os gustaría que os desearan algo así? ¿Verdad que sí? A mí me gustaría que me desearan. Pensad en algún buen deseo para alguien en esta mañana. Porque yo sé que podéis hacer dos cosas a la vez. Escuchadme y pensar en un buen deseo. Mirad, no siempre, como digo, los deseos son buenos. A veces los deseos no son buenos y en otras ocasiones no son acertados. Aunque a lo mejor tengamos una buena intención, el deseo no está acertado. Consideremos estos anhelos, estos deseos a la luz de la palabra, porque al fin y al cabo, los deseos que podamos tener para nuestra vida o para la vida de los demás, de alguna manera contribuyen a la hora de alcanzar la meta que nos propongamos para la vida. Y en primer lugar, yo haría una advertencia. Ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas, porque no siempre, como digo, los deseos son buenos o son acertados. Hay algunos ejemplos bíblicos de esto. Mirad, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron porque Eva deseó un fruto, justo el único fruto que le había sido prohibido. Y ella lo deseó. Lo deseó porque pensaba equivocadamente que con ello pues podía llegar a ser igual a Dios y no ver la muerte y toda una serie de cosas. Engañada por la serpiente, ¿verdad? El rey David tuvo un deseo, un mal deseo. Deseó a Betsabé, la esposa de Urías, y eso le llevó a cometer un homicidio y un adulterio. Hubo otro deseo aún peor que este, y este ya era malo. Pero cuando la hija de Herodías bailó delante de Herodes, Herodes quedó fascinado de la manera en que bailaba. Y quedó tan fascinado que le dijo, pídeme lo que quieras y te lo concederé, incluso si me pides la mitad de mi reino. Y ella no sabía qué pedirle, así que fue a preguntarle a su madre, a Herodías, ¿qué le pido? Y la madre, que tenía un corazón envenenado, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, porque era el que le estaba poniendo el dedo en la llaga, quien les estaba acusando de adulterio. O por ejemplo, el deseo de dos de los apóstoles, los llamados hijos del trueno, que cuando iban a hacer los preparativos para la llegada de Jesús a Jerusalén, cuando envió unos mensajeros, hubo algunos de samaritanos que no quisieron recibirle. Y entonces ellos, muy de parte de Jesús y con ganas de decir, pero ¿estos quién se han creído que son? ¿Quieres que les mandemos fuego del cielo y que los consuma? Como hizo Elías con los profetas de Baal. Fijaos, qué buen deseo tenían, ¿no? Hay malos deseos. Cuando el corazón está podrido, hay malos deseos. Cuando el corazón está poseído por una pasión desordenada, puede haber un mal deseo. Y nos puede pasar como al del chiste, a ese que se le apareció el genio de la lámpara y le dijo, te concedo un deseo. Y este hombre tenía a una persona que la odiaba a muerte. Y el genio de la lámpara le dijo, te concedo un deseo, pero sepas que el deseo que te conceda
a ese que tú tanto odias le voy a dar el doble. ¿Y sabéis qué pidió? Un medio infarto. Ya sabéis por qué, ¿verdad? Cuando lo que hay en el corazón está mal, el deseo que uno puede llegar a tener puede ser muy perverso, como los ejemplos bíblicos que hemos visto. Mirad, indudablemente yo estoy convencido que nuestros deseos no se asemejan a estos que hemos visto. Generalmente no son negativos o dañinos, pero hemos de considerar cuál es la motivación de fondo que se halla en la base de nuestro deseo, en la base de nuestros deseos. Leía en uno de los devocionales de nuestra web en esta semana lo siguiente. Dice, lo que tú crees determina tu comportamiento. Tu comportamiento luego determina lo que haces y eso tiene un efecto directo en la dirección de tu vida. Lo que crees determina tu comportamiento. Yo añadiría que lo que creemos también condiciona, no sé si determina, pero condiciona nuestros deseos. Y en este devocional del que os hablo, se comentaba acerca de las 3 filosofías que de alguna manera hemos adquirido, hemos comprado como filosofías de vida, como fundamentos para nuestra vida: el individualismo, el secularismo y el relativismo. El individualismo como la idea de el amor hacia uno mismo, el secularismo con la idea de que Dios no es necesario y el relativismo con la idea de que no hay absolutos. Si estas filosofías subyacen en la base de tus deseos, tienes un alto riesgo de equivocarte y acarrear graves perjuicios sobre tu vida y también sobre la vida de los que te rodean. Porque cuando hay una mala base en los deseos, insisto, los deseos, incluso a veces teniendo una buena finalidad, si la base no es buena, pueden acabar produciendo desastres mayores. Pregúntate si en los deseos que hay en tu corazón, si en los deseos que alberga tu alma, la motivación que subyace es una motivación egoísta. Pregúntate, ¿tiene en cuenta el parecer de Dios? ¿Puede dañar o perjudicar a terceros? ¿Puede este deseo o estos deseos estar motivados por pasiones tan bajas como los celos, la envidia, la amargura o algún otro? ¿El deseo de ambicionar? Pablo decía a los hermanos en Galacia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto a veces se malentiende. Pensamos que todo aquello que tiene que ver con lo físico es un mal deseo. No. El Señor nos ha dado muchos placeres para que disfrutemos de ellos, pero de manera ordenada. Nos ha dado el paladar para degustar los buenos alimentos, pero es mala la glotonería, ¿verdad? Sino que nos lo digan después de estas fechas en las que hemos comido por 2, ¿verdad? El Señor nos da muchas cosas. Cuando habla de no satisfacer los deseos de la carne, es los deseos de esa naturaleza pecaminosa que como seres humanos tenemos. Puede que nuestro deseo aparentemente encierre, como digo, una buena intención, pero si es desacertado, puede acabar produciendo un gran desastre. Un deseo con una mala base puede arruinar hasta nuestra vida. Decía Pablo a los hermanos de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu. Así que realmente, si queremos cerciorarnos de que nuestros deseos sean buenos, de que verdaderamente sean buenos, hemos de procurar que esos deseos estén basados en una sana espiritualidad y no en una naturaleza corrompida o corrupta. ¿Realmente quieres que tus anhelos te ayuden a alcanzar una buena meta para tu vida?
Porque cuando empezamos un año siempre nos hacemos los buenos propósitos, los buenos anhelos, los buenos deseos. Año nuevo, vida nueva, y vamos a intentar cambiar todas las cosas. Y eso nos dura hasta la primera quincena de enero. Y en los más persistentes, hasta febrero. Pero ¿verdad que se desmorona muchas veces? Creo que para que se constituya en algo realmente sólido, para que no estemos hablando de un deseo pasajero, de un anhelo que se desvanece, como la niebla, no la de Zaragoza, que no se desvanece ni, vamos, no sé cuántos días llevamos de niebla. Pero si queremos que no se desvanezca ese deseo, hemos de tomar consejo de la palabra. Consejo de la palabra. Y mirad, tal vez el mejor consejo que la palabra de Dios nos da en relación a este tema es el siguiente: deja que sea Dios quien inspire tu deseo. Deja que sea Dios quien inspire tus deseos. Deja que sea Él. Os invito rápidamente a que echemos un vistazo a los primeros versículos del Salmo 37, porque puede sernos de ayuda. Nos da, yo creo que, algunos elementos clave para que esto sea así. En primer lugar, los buenos deseos, como digo, se inspiran en lo alto y no en las bajas pasiones. Los buenos deseos se inspiran en lo alto y no en lo bajo o en las bajas pasiones. Dice versículo 1 y 2, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. A veces anhelamos, deseamos cosas que tienen otros que sabemos que las han conseguido de manera ilícita, o cosas que han alcanzado y que han producido mucho dolor. Por eso el primer consejo es: sitúa bien tu motivación, no te inspires ni anheles lo que anhelan los malvados. Mirad, si nos damos cuenta, muchos males de nuestro mundo están basados o son consecuencia de los malos deseos que otros han tenido. Cuando nuestros deseos son inspirados por las bajas intenciones de la envidia u otras pasiones del mismo nivel, estamos cometiendo una terrible equivocación. Como digo, piensa en los grandes males de nuestro mundo y te darás cuenta que en el fondo subyacen un deseo basado en el mal, basado en el mal. Los conflictos bélicos que se han sufrido a lo largo de la historia y se siguen sufriendo en nuestros días son el producto del deseo o del anhelo de algún magnate, de algún gobernante, de algún incluso acomplejado, que soñó tener o alcanzar más que otros y para ello estuvo dispuesto a destruir lo que fuera necesario. Hace unos días veía un documental sobre la vida de Hitler y cuando uno conoce algo de su adolescencia y de su juventud, entiende, no es que justifique ni mucho menos, entiende por qué llegó a plasmar lo que llegó a plasmar. Y en su corazón había un mal deseo y había una mala motivación. Piensa en el hambre. Piensa en la mala distribución de la riqueza. Piensa en las lacras de este mundo y te darás cuenta que detrás hay alguien que tuvo un mal deseo e hizo un planteamiento equivocado. Por lo tanto, para empezar bien, hemos de buscar que nuestros buenos deseos sean inspirados desde lo alto, que sea Dios quien inspire nuestros deseos. Continúa este salmo, el Salmo 37, diciendo: confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel, ama al Señor con ternura. Mirad, cuando uno confía en el Señor, busca los deseos que se encuentran en Él, que se encuentran en Dios. Transformar los deseos en oración nos puede ayudar a distinguir si nuestro deseo es genuino o no. Por lo tanto, si el primer consejo a tomar era: deja que sea Dios quien inspire tus deseos, cuando tengas un deseo,
transfórmalo en oración. Transfórmalo en oración. Ponlo delante del Señor, porque nos puede, como digo, ayudar a distinguir si es un deseo que tiene un buen origen, que tiene una buena motivación, que está en sintonía con lo que Dios quiere, o si es un deseo que va contra dirección. Y cuando uno a través de la oración logra discernir eso, se evita muchos problemas. Porque hay deseos que a priori nos parecen buenos, pero los llevamos delante del Padre. Y Él nos conduce a la meditación, nos conduce a la reflexión, nos conduce a sopesar las cosas. Y a la postre, muchas veces, tenemos que descartar algunos buenos deseos, porque no están en sintonía con Dios. Por eso es importante hacer caso a lo que dice este versículo 3. Confía en el Señor y haz lo bueno, porque una vez que hemos sabido que se trata de un buen deseo, hemos de buscar hacer el bien. Todo lo que hacemos muestra o debe mostrar amor hacia Dios y amor hacia los demás. Si hay algo que nos parece un buen deseo, pero de alguna manera no manifiesta o muestra el amor de Dios y no muestra el amor hacia los que nos rodean, dicho deseo hay que ponerlo entre comillas. Así que, en primer lugar, deja que Dios inspire tu deseo, transforma tu deseo en oración para conocer lo que Dios opina y piensa del mismo. En tercer lugar, viene la respuesta. Dice, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Mirad, cuando nuestros deseos están en la sintonía de Dios, Él satisface los deseos más profundos de nuestro ser. A veces cogemos versículos de la palabra y los malinterpretamos y los malentendemos porque les quitamos todo el contexto. Yo he leído en la Biblia que pide todo lo que quieras y se te dará. Dice, pues has dejado un preámbulo grande fuera y muy importante. Y hay una clave. Y la palabra de Dios nos invita a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y para pedir conforme a la voluntad de Dios hemos de tener sintonía con Dios, armonía con Dios, diálogo con Dios, porque Él nos va revelando así su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, nos es mucho más fácil pedir aquellas cosas que entran en sintonía con su voluntad. Y Él cumplirá tus deseos más profundos. Así que ponte en marcha y da los pasos apropiados. Dice el versículo 5 y 6, pon tu vida en las manos de Dios, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Ponerse en marcha es ponerse en las manos de Dios. Aprender lo que significa ponerse en las manos de Dios. Porque cuando uno se pone en las manos de Dios, significa que las cosas a lo mejor no van a ir por la misma dirección o camino que uno las conduciría, sino que Dios te va a llevar por otros derroteros. Pero tú has dado el mejor paso, poner tu vida en las manos de Dios. Recibí una de estas felicitaciones de año que me gustó mucho, porque decía algo así, no recuerdo literalmente, pero decía algo así que tengas un feliz año. Dice, yo estoy seguro que lo voy a tener porque he puesto mi vida en las manos de Dios. Y dando este paso va a ser un buen año para mi vida. Ocurra lo que ocurra. Dar ese paso hacia adelante es ponerte en las manos de Dios. Dejar que Dios conduzca tu vida, conduzca tus pasos, conduzca tus anhelos, tus deseos. Y te pongas en marcha en esa dirección. Porque cuando uno lo hace así, uno no es avergonzado. Porque uno deposita su esperanza en alguien tan sólido como Dios. Y la esperanza depositada en Dios no avergüenza. ¿Sabéis por qué? Porque Dios responde. Porque Dios confirma. Porque Dios es el que la lleva a cabo. Y si no resulta, ¿qué? ¿Verdad? Y si con todo ese deseo que nosotros teníamos no se cumple, entonces ¿qué? Pues el versículo 7 nos dice, guarda silencio delante de Dios, espera con paciencia
y que Él te ayude. Más que la queja, lo que nos es útil en ese momento es el silencio, porque la queja es ruido, pero el silencio nos conduce a la reflexión, a la motivación, nos conduce a descubrir si se trataba o no de un deseo que fuera en la línea del propósito y la voluntad de Dios. Tal vez en ese proceso de silencio delante de Dios descubramos que no era un buen deseo, o tal vez descubramos que todavía no es el tiempo. Pero habremos hecho lo mejor que podríamos hacer, dar el paso de ponernos en las manos de Dios. Mirad, cuando todo esto se realiza de esta manera, lo que estamos haciendo es alinear nuestros deseos con la meta de nuestra vida. Y como os decía, los buenos deseos nos pueden ayudar a alcanzar la meta o nos pueden distraer de ella. Y si queremos una nueva meta para la vida, esta tiene que estar nutrida de los mejores deseos. Y esos deseos siempre tienen que estar alineados con el propósito y la voluntad de Dios. Por eso, dejadme que tome un último consejo de la palabra. Alinea tus deseos con la meta que buscas para tu vida. Y ahí salto del Salmo 37 a la carta a los Hebreos en el capítulo 12, donde se nos dice: corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante que nos conduce a la meta que buscamos en nuestra vida. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Mirad, Jesús es nuestra motivación y es nuestra meta. De Él venimos y a Él vamos. Y nuestra meta, cuando está alineada en el propósito de Dios, nos conduce a Jesús. Y todo en nuestra vida cobra sentido. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, todo cobra sentido, porque nuestra meta es la correcta. Nuestra meta no es acumular para esta vida. Nuestra meta no es tener la mejor salud del mundo, porque va a llegar un momento en que se deteriore, por más que te cuides. Y no te estoy diciendo que no te cuides, pero esa no es tu meta. Puede ser un medio. Las relaciones pueden ser un medio. Tu trabajo puede ser un medio, pero la meta es Jesús. Y Él es el que te aguarda en la meta. Y nos anima a correr con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Mirad lo que dice a continuación. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Mirad, Jesús tenía un deseo, Jesús tenía un anhelo. ¿Sabéis cuál era su deseo y cuál es su anhelo? Que todo el mundo proceda del arrepentimiento, le conozca y alcance la salvación. ¿Recordáis aquellos dos que le dijeron: Jesús, ¿quieres que mandemos fuego de arriba, del cielo, y que los consuma? Si leéis más adelante, está en el capítulo 6 de Lucas, si no me equivoco. Si miráis más adelante, veréis la respuesta de Jesús. Y Jesús dice: no, yo no he venido aquí para fundir a nadie, ni para condenar a nadie. He venido para que encuentre la salvación, para que aquel que está perdido pueda encontrar la salvación en mi persona. Y por ese deseo, por ese anhelo que Jesús tenía de que esta humanidad fuera redimida, de que tú y yo encontráramos la salvación, estuvo dispuesto a sufrir la muerte vergonzosa. Mirad, puede que haya deseos en vuestra vida que os conduzcan a tesituras muy incómodas y tesituras de sufrimiento. Pero si el anhelo y el deseo es genuino, si está inspirado en Dios, Él te va a sostener para el cumplimiento de ese deseo. Y aunque por un tiempo tengas que sufrir y soportar cosas duras de soportar, encontrarás el gozo que encontró Jesús al final.
y por el cual estuvo dispuesto a sufrir una muerte tan vergonzosa como la muerte en la cruz. Pensad una cosa, si a ti hoy te encarcelaran por una serie de, sospechas que tienen de ti y que parece que todo apunta a tu culpabilidad y te encarcelan, pero tú sabes que eres inocente, ¿qué pensarán casi todos los que están a tu alrededor? Si está en la cárcel es porque algo ha hecho. Yo estoy convencido de que en la cárcel hay gente que no merece estar. Y fuera de la cárcel hay gente que merecería estar dentro. Y Jesús sufrió la condena que estaba para los malhechores. Estaba destinada para los malhechores. Pero no le importó pasar por malhechor con tal de que su deseo fuera cumplido. Ese deseo de salvación para la humanidad. Deseo que alcanzó. Deseo que le costó la vida. Deseo que finalmente trajo salvación para tu vida y para la mía. Y por eso, cuando hoy nos acercamos dentro de unos momentos a participar de la mesa del Señor, yo creo que hemos de tener muy presente en nuestra mente el deseo genuino que había en la persona de Jesús, que había sido inspirado por el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quieres una meta nueva para la vida? Pues nútrela de los mejores deseos. ¿Quieres albergar en tu corazón los mejores deseos? Busca la inspiración y el consejo en Dios. Deja que Él inspire esos deseos. Aparta de ti el individualismo, el secularismo, el relativismo y todos los ismos que no tienen inspiración en la palabra. Y deja que sea Dios quien inspire esos buenos deseos en ti, para tu vida y para la vida de los que te rodean. Y ponte en marcha para que sean una realidad. Porque deseamos mucho en la vida, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. Y por eso su deseo, porque estaba en sintonía con Dios Padre y tenía un anhelo fuerte en su corazón, pudo conquistarlo para ti y para mí, y para gozo de su persona. Que el Señor nos ayude en todo ello.